Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Les agradezco mucho su participación en esta entrevista para la revista Redes. Tenemos el gusto de contar el día de hoy con dos personas, dos investigadoras eh, que además aprecio no solamente profesional, sino personalmente, que me da mucho gusto poder entrevistar a Miriam Blosco y también a Cecilia Ross, ambas investigadoras muy importantes en Argentina. Y pues bueno, para mí, como siempre, es pues muy interesante poder escucharles y ahora en una circunstancia diferente, que sería en una entrevista que espero podamos hacer como una especie de charla. Y sobre todo para que quienes vean esta entrevista, quienes lean esta entrevista puedan familiarizarse con lo que ustedes hacen desde hace ya algunas décadas, sobre todo en el tema del trabajo, subjetividad, salud, trabajo, y que por supuesto es de interés de todas, de todos. Y que, bueno, me gustaría justamente empezar con una pregunta y que a lo mejor cruza pues sí, lo personal y también lo profesional, que sería, eh, dado que ustedes han estado trabajando el tema del trabajo desde diferentes perspectivas, vaya, de diferentes contextos, de diferentes maneras, pero siempre desde la perspectiva del sujeto del trabajo y la subjetividad en ese sentido. eh, Vaya, ¿cómo arriban a este tema? ¿Cómo es que Miriam, Cecilia llegan a este tema, que es un tema, insisto, que a todos nos compete, que a todos nos toca de diferentes formas, pero que desde la línea que ustedes siguen, desde la lógica que ustedes siguen de investigación, que es la psicodinámica del trabajo, pues tiene sus diferencias con otras maneras de estudiarla, de trabajarla, ¿no? Entonces, ¿cómo arriban ustedes a este tema? ¿Qué les interesó? No sé quién quisiera iniciar. Bueno, empiezo. Buenas tardes. Gracias, Adriana, por la invitación. La verdad también es un gusto compartir este espacio con vos y bueno, con Miriam. Hay muchas aristas para contar cómo llegamos al tema, pero en principio decir que en su momento éramos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la verdad es que en ese momento los temas de salud, salud mental y trabajo eran temas muy poco abordados por las investigaciones. En general no existía tampoco mucho líneas de investigación dentro del ámbito de la psicología, por lo menos en la UBA, pero si las había, estaban más orientadas a la cuestión de los recursos humanos y de toda la cuestión de la adaptación del sujeto y de la persona a las exigencias y los requisitos del trabajo. Y bueno, en ese momento, como estudiantes, empezamos como becarias de investigación, empezamos justamente a pensar desde una perspectiva de la salud pública, de los determinantes eh, epidemiológicos y sociales, para pensar los procesos de salud-enfermedad. Empezamos a pensar en esto, en qué pasaba con el trabajo en distintas poblaciones laborales y en particular pensando en la salud mental y la subjetividad como ámbitos de efectos del trabajo. Ahí nos topamos con los desarrollos de Christophe de Jour, eso a fines de los 80, eh, y bueno, eso cambió la perspectiva porque nuestra formación psicológica, digamos, el psicoanálisis ha tenido mucha pregnancia en la formación en la carrera de psicología, y la verdad es que al encontrarnos con la obra de Jure en relación a la psicodinámica, bueno, nos ayudó a empatar mucho con lo que veníamos trabajando y, digamos, de algún modo apoyándonos en el psicoanálisis como perspectiva teórica para pensar la subjetividad, y nos pareció, bueno, original esa propuesta, ¿no? Desde ahí empezamos a caminar con esto. Miriam, si querés como continuar con lo que Sí, siguió. sí, fue una larga historia ya a esta altura y bueno, a partir de ahí pasaron, bueno, muchos años y creo que seguimos intentando hacer una manera, crear una manera de pensar y de intervenir en las cuestiones vinculadas con la salud mental, la subjetividad y el trabajo
a partir de las investigaciones y también de maneras de operar, de intervenir con actores sociales, pero que no son actores empresariales. Es decir, a diferencia quizás de otras maneras de abordar las cuestiones vinculadas a la psicología del trabajo, nosotras intentamos pensar y investigar y en algunos casos intervenir en problemáticas más vinculadas con la salud mental y con la investigación de estos temas. Y en ese punto, bueno, nos fuimos de la Universidad de yo me fui de la Universidad de Buenos Aires, Cecilia no, y tuvimos la oportunidad de ingresar a una universidad recién creada, hace como 25 años, y en ese punto, bueno, y armamos un programa de salud, subjetividad y trabajo, y a partir de ahí hemos investigado bastantes cuestiones de distintas líneas de investigación, las enumero muy rápidamente, vinculadas con las violencias, vinculadas con los lugares de trabajo, con los ámbitos de trabajo, con, vinculadas con también las cuestiones manageriales y las modulaciones de las subjetividades, vinculadas últimamente con el trabajo de cuidado y también con los jóvenes. Bueno, yo diría que es una historia larga en la que seguimos, insisto en esto, intentando pensar estos problemas, muy, como siempre decimos, invisibilizados. Aunque, como decíamos hace un rato, yo creo que todas las personas podríamos ponernos a charlar, cualquier persona, de lo que nos pasa en relación con el trabajo, pero al mismo tiempo es como que es algo que dentro de quizás de las academias y de las líneas de investigación no termina de asumirse, ni tampoco por parte de las políticas públicas. Entonces, bueno, ahí tenemos, creo, un desafío importante y sí, ya para un poco ir pasando a otras cuestiones, creo que intentamos también abordar estas cosas, este área de problemas, diferenciando quizás la subjetividad, que es una palabra como una especie de bolsa de gatos que puede querer decir cualquier cosa, y que la usa muchísimo todas las ciencias sociales, tratar de entenderla con una acepción un poco más específica vinculada al campo del psiquismo desde el punto de vista, bueno, específico del término, ¿no? Ujú. Sí, pensaba que también cuando uno piensa los 30 años que hace que venimos trabajando en el programa, actualmente Centro de Salud Subjetiva y Trabajo, si uno hace una especie de recorrido por las poblaciones laborales en las que trabajamos, casi que podemos hablar de los avatares que fue sufriendo el mundo del trabajo, porque bueno, empezamos con trabajos muy ligados Sí. a los trabajos más tradicionales, como metalúrgicos, trabajos de la construcción, ¿no? Después pasamos, luego de la terciarización del trabajo y del empleo, a los trabajos de servicios, call center, empleados de comercio, trabajadores de la salud, trabajadores de cementerios, ¿no? Y finalmente terminamos con el trabajo precarizado, informal, a través del análisis de poblaciones de trabajadores desocupados, trabajadoras de servicios de cuidado y de trabajadoras de casas particulares, jóvenes precarizados. De algún modo, la lectura digamos, de las poblaciones más afectadas por los problemas que el trabajo, bueno, instala, fue como un norte que fuimos como siguiendo respecto de cómo elegir también los temas de investigación, ¿no? En estos años. Y la otra cuestión tiene que ver con esto que también Miriam decía, que es la perspectiva de incorporar la voz de los trabajadores y trabajadoras, que también en general se vinculó en el modo de intervenir y de investigar con ciertas como acuerdos y entradas que hicimos a las poblaciones laborales específicas a partir de a veces alianzas con los sindicatos, con grupos de trabajadores que tenían intereses vinculados a la defensa de los derechos laborales, lo que implicó de algún modo una cierta perspectiva para pensar también los problemas del trabajo, ¿no?
Sí, esto último es súper importante y creo que súper difícil también, ¿no? En el sentido de que, muchos sentidos, pero para decirlo muy sintéticamente, cómo, digamos, desde dónde uno, por qué uno va a investigar a trabajadores, ¿no? ¿Qué puede decir uno? Lo que les pasa a los demás, ¿no? Es medio, es decir, uno va a hablar por ellos, o sea, ¿qué es lo que...? Entonces acá se juega una cuestión que no es menor, que creemos que no es menor, siempre lo creímos, y que tiene distintas respuestas, algunas respuestas quizás también eh, más clásicas, ¿no? Como la del modelo obrero italiano, y que están muy ligadas a la historia política y militante, otras respuestas que pueden ser las vinculadas a, bueno, a la psicodinámica del trabajo, y otros modelos que ni siquiera se hacen la pregunta, porque esto hay que decirlo con todas las letras. Entonces, no es fácil y no es una obviedad. Este, y ya creo que es interesante esto que decía Cecilia de cómo fue también la selección de temas, que lo pongo entre comillas porque muchas veces los organismos de investigación ponen líneas prioritarias y qué sé yo. La verdad que no es, para nada siempre ha sido una línea prioritaria, nada que tenga que ver con estas temáticas, sobre todo en las áreas más, quizás sí desde el punto de vista de las sociologías de trabajo duras, Mm, no desde la psicología, sí desde los recursos humanos. claro. Y en los últimos, diría, años o de 2 décadas y más o menos, eh, sí, una aparición que empieza a ser, como yo diría, bastante hegemónica, vamos a decir, que es la del el abordaje de los riesgos psicosociales en relación con el trabajo. Eh, y esa perspectiva es una perspectiva que además fue oficialmente adoptada por organismos internacionales, ¿no? Por la OIT, por la OMS. Más o menos creo que la adopción por parte de estos organismos coincidió con lo que podríamos denominar el giro neoliberal, es decir, más o menos hacia fines de los años 70, y sus impactos, ¿sí? Principios de los años 80. Y bueno, ahí empezó la cuestión de, bueno, a ver, ¿qué pasa con las personas y lo que les pasa en función de su trabajo, ¿no? Este, y bueno, básicamente es todo un debate que hay que dar, yo creo, nos creemos, porque la verdad es que eh, se ha tornado realmente un enfoque muy, muy presente cuando es que hay algo, cuando es que hay políticas públicas, cuando hay líneas de investigación, incluso en algunas legislaciones, cuando se contemplan los riesgos y los riesgos sociales, tanto de América Latina como de otros países, de Europa, etcétera, la evaluación de esos riesgos. Y en general, aunque hay distintas también maneras de abordarlos, estos riesgos suponen instrumentos estandarizados en donde, bueno, hay un listado de, eh, bueno, hay escalas de riesgos y se evalúan y se miden y, bueno, se supone que se interviene a partir de eso, ¿no? Eh, Acá hay toda una cuestión que creo que pone en juego muchas cosas. Por un lado, la manera en que pensamos eh, las problemáticas del campo desde un punto de vista epistemológico, teórico y metodológico, ¿no? Porque uno podría preguntarse si estas escalas finalmente sirven para saber lo que pasa y sirven para cambiar lo que pasa. Y si además, es decir, ¿y qué modelo de persona o de sujeto, para hablar más técnicamente, tienen en su base, ¿no? Y acá ya empiezan a aparecer las diferencias, ¿no? Porque claramente este tipo de intervenciones implican concepciones del sujeto muy diferentes, implican un sujeto que es un sujeto del estrés, es decir, un sujeto básicamente biológico que puede ser estimulado, afectado por ciertos factores, Ujú. bueno, que está en las antípodas de la manera en que el psicoanálisis y la psicodinámica del trabajo conciben al sujeto psicológico. Claro.
Y hay una pregunta sumamente importante, que es justamente en este marco de lo que van comentando. En el caso mexicano, y creo que no es únicamente en México, por lo que ustedes comparten, y bueno, evidentemente se da a nivel global, me parece, sobre todo dentro de la psicología, una mirada que se basa únicamente en esto que mencionas, ¿no? Los riesgos psicosociales, por un lado, si acaso, digamos, el estudio del estrés en el trabajo, si acaso el burnout, ¿no? En el trabajo, siempre con esta mirada más cuantitativa, una mirada más de medición de todos estos aspectos que ya mencionabas. Y por otro lado, vaya, una mirada como muy dirigida a lo administrativo, a lo organizacional, a lo comportamental, como a generar acciones o generar cambios para que el comportamiento de las personas, digamos, sea ad hoc a ciertas organizaciones, ¿no? En el caso mexicano es muy patente en la psicología, dentro de la psicología. Y justo, ¿cuál sería la diferencia, si nos pueden decir, es una preguntota, pero ¿cuáles serían esas diferencias, ¿no? Con esto que ustedes trabajan, psicodinámica del trabajo y vaya, la mirada del trabajo desde la subjetividad, ¿cuál sería la diferencia con estas visiones que son hegemónicas, que son justamente las que vaya, tienen un lugar importantísimo también en la legislación, ¿no? Ahora mismo en México, en el caso mexicano, está entrando desde hace un par de años, la legislación de la NOM 035 se le llama, que es de riesgos psicosociales, y es pareciera lo único con lo que se cuenta, ¿no? Es decir, no hay como mucho campo de movimiento más allá de eso, y es lo único que funciona a los ojos actuales, digamos, de quienes administran todo esto, ¿no? ¿Cuáles serían esas diferencias que ustedes encuentran? Que son muchas. Y son varias, pero digo, para empezar por algunas, me parece que en esto que Miriam decía de una diferente concepción del sujeto, eso tiene muchas consecuencias, en particular respecto de a qué sujeto se le pregunta y cómo se le pregunta, ¿no? Si uno piensa en un sujeto que no tiene inconsciente o que de algún modo puede hablar como sabiendo lo que le pasa y pudiendo dar cuenta de lo que le pasa, bajo categorías que se le instalan como universales o que se le presentan como unificadas y como comunes, por decirlo así, que son estos factores de riesgo y demás. Bueno, uno se encuentra con una parte de esa subjetividad o de ese sujeto que no se visualiza o que ignora, lo que, bueno, en la psicodinámica se denomina la vivencia subjetiva del trabajo, pero que tiene que ver con el modo en que el trabajo es reconocido, vivenciado, connotado para cada persona sujeto, y qué situación que requiere el despliegue de eso en un espacio en el cual circule la palabra libre, una palabra que no esté como performateada, por decirlo así, por categorías que vienen de afuera, sino que, bueno, suponen que hay un espacio de confianza y un espacio también íntimo al que se le da lugar y tiempo, que de algún modo contraría un poco los formatos de las aplicaciones de estos instrumentos, ¿no? Que son estandarizados, que se llevan a cabo en poco tiempo, masivamente, se analizan cuantitativamente, ¿sí? Digamos, todo esto implica un abordaje muy distinto y también que tiene consecuencias respecto de cómo uno cree que se transforma el trabajo o los problemas que son leídos en el trabajo. También, digo, si uno piensa que los expertos son los que vienen a recoger en función de unos modelos y unas categorías prefijadas, cuáles son los problemas del trabajo. Entonces, ellos son los que después tienen que aportar a las organizaciones el set de soluciones que las organizaciones tienen que tomar para supuestamente transformar la voz del trabajador, que era invisibilizada, y también la capacidad de acción del trabajador queda invisibilizada, porque finalmente, digo, casi que está en el lugar como de espectador de esos cambios, ¿no? Me parece que ahí hay un punto central y que también involucra el psicoanálisis en el sentido de que, bueno, uno no cambia lo que de algún modo no reconoce como problema o allí donde no está involucrado de algún modo, y ese involucramiento requiere
un espacio distinto, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Me parece que centralmente está la posibilidad de hablar de, bueno, como decimos, ¿no? En estas áreas de poder tener una palabra que circule y de un sujeto que está afectado, es decir, que es afectado por las situaciones y que puede hablar de esa afectación o la puede decir de algún modo, porque a veces las personas no lo pueden decir con palabras. Em, Así que, y también alguien que escuche, porque a veces la gente quizás está afectada y puede hablar o no, pero no hay nadie que escuche. Entonces, un poco el cuestionamiento tiene que ver con si estas grillas de análisis son de algún modo una escucha y son o no, y en qué medida y de qué manera una forma de cambiar en algo este, lo que pasa con las personas y con los grupos en su trabajo. Porque la verdad, hay que decir esto también, que el panorama no pinta muy bueno. O sea, pinta malo. La gente la está pasando mal, la viene pasando mal y la está pasando muy mal. Este, pero bueno, por eso creo que es serio que pensemos de qué manera podemos hacer cosas para que las cosas cambien en los lugares de trabajo. Eh, Diversas cuestiones, digo, para mencionar solo algunas, ¿no? Desde malestares psicosomáticos, pasando por trastornos del sueño, siguiendo por problemas de adicción, siguiendo por, qué sé yo, violencias de todo tipo, ¿no? Eh, con relación con otros, con superiores, con inferiores, o también en relación con violencias autoinfligidas, ¿no? Los suicidios, o hay muchísimas problemáticas. Bueno, ni hablemos de la precarización, los despidos y todo lo que eso genera. Entonces, y como siempre decimos, los problemas del trabajo no se sacan con la ropa que uno se saca cuando vuelve a la casa. Si Ujú. es que uno vuelve a la casa, porque quizás está en la casa. Este, Sino que siguen estando y siguen operando en uno, y eso es también algo que, entonces, ¿qué pasa? También con la gente con la que uno convive, está incluso presente el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con estas cuestiones, ¿no? Que muchas veces la verdad es que nos arruinan bastante la vida. Ujú, ujú. Claro. Y estaba Y pensando, agregaría, perdón Adrián, una cuestión más que me parece que la categoría sufrimiento también es una categoría que para la psicodinámica es una categoría como central, lo mismo que el placer, y que se despegan de una nosografía más psiquiátrico-psicopatológica, y también de un set de afecciones más comportamentales o cognitivas, como las que por ahí se valoran desde la perspectiva del estrés, y requiere efectivamente un sujeto que enuncie, un sujeto que hable de su padecer, con lo cual también eso es una divisoria de aguas a la hora de pensar estas perspectivas, ¿no? claro. Sí, igual tendríamos que pensar también qué quiere decir hablar, como diría Bourdieu, porque a veces la gente Sin puede hablar y duda. a veces más o menos, pero hay muchas formas de hablar. Y una de las formas de, no sé si de hablar, al menos de no hablar, me parece, no sé qué opinan ustedes, tiene que ver con estas categorías que muchos se trabajan desde la psicología organizacional y vaya con Ujú. la otra mirada, que pareciera que todo es estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Son como las tres, Ujú. eh, Sí, entre otras tantas, pero esas tres como más fuertes. Y pareciera que son formas de no hablar, ¿no? Y sobre todo pensando en términos del trabajo, el estrés es una de ellas, ¿no? No porque no exista, ¿no? Sino es una manera digamos, de no hablar de esto que ustedes están nombrando y que tiene que ver con el sufrimiento, pero también con el placer, ¿no? El placer y el sufrimiento ujú, del trabajo que ustedes investigan desde hace tanto tiempo, y que es fundamental justo para pensar esta, pues esta lógica del trabajo hoy, por supuesto, lo que venga, que parece que no pinta nada bien, dice Miriam, y lo que aconteció antes, ¿no? Esta línea que ustedes han seguido desde hace algunas décadas ya,
haciendo un recorrido por las mismas situaciones que se van gestando a lo largo del tiempo y que pareciera, ahorita lo decían muy de pasadita, pero que apuntan justamente ahora hacia el teletrabajo, el trabajo en casa, todo lo que implica esto, ¿no? Vaya, todo lo que venga después, que insisto, no parece muy bueno. eh, Ujú. pero vaya, esta otra visión, en el caso de México, y a lo mejor de manera general en Latinoamérica, no es tan conocida, no es tan fácil, de fácil acceso incluso, ¿no? Los estudiantes de psicología o específicamente que les interesan los temas del trabajo o de la psicología organizacional, por ejemplo, tienen acceso únicamente a esta vía, ¿no? Los riesgos psicosociales, muy la parte comportamental del management, de cuestiones administrativas, etcétera, recursos humanos, etcétera. Eh, y tienen poco acceso a estas otras lógicas, ¿no? ¿Ustedes Ah, qué piensan con respecto a lo que, no sé, si pudieran, pues sí, darnos su opinión al respecto de esto que podría o que está provocando hoy en día una formación únicamente hacia esta línea como mucho más encuadrada, yo diría, al no decir, ¿no? Es decir, no dar ujú, palabra, que el trabajador no pueda tomar palabra, ¿no? Que hable el estrés, que hable el punto ujú. 55 de burnout, estoy diciendo Ujú. un número al azar, ¿no? Pero vaya, en vez de que sea el lugar de la palabra, de la voz de los trabajadores en este caso, ustedes qué opinan? Es compleja la pregunta, es interesante. A ver, me ocurren algunas cuestiones eh, para, para tirar acá. Me parece que una de las cuestiones tiene que ver con el aire de los tiempos, como se diría, en el sentido de que no pensaría como cosas independientes en ciertos movimientos del neoliberalismo y de lo que se exige incluso en la racionalidad neoliberal en relación con el trabajo y fuera del trabajo, cierta posibilidad de gestión de sí mismo, de los tiempos, del cuidado de sí, de la iniciativa, de la proactividad, etc. El sujeto neoliberal es un emprendedor y también debe emprender el modo de gestionar su salud y también debe autocuidarse. Y en este punto me parece que todo el coaching, por decir de alguna manera muy genérica, eh, que son modalidades de gestión del estrés, son parte de las estrategias eh, que la misma lógica neoliberal en relación con el trabajo pone en práctica para manejar los impactos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con eso? Bueno, habría que ver cuán efectivas son esas lógicas y para quién son efectivas. Si son efectivas para la productividad, si son efectivas para las personas, si son efectivas para los colectivos de trabajo o qué. Eh, Se supone que son efectivas para la productividad, pero que la productividad aumente no es sinónimo que haya una dinámica vinculada con la salud y el placer en los sujetos y en los colectivos. Eh, entonces, la verdad que es complejo porque me parece que esto hay que tenerlo en cuenta para pensar las lógicas en que se interviene y se forma las personas. Eh, Iba a decir algo más, pero no me lo acuerdo, así que sí, me olvidé. Ya va a venir. No, también pensaba que eh, una formación del psicólogo, psicóloga, de algún modo orientada a solo dar la voz a las personas tratantes en Ujú, espacios individuales de tratamiento, ¿sí? Eh, y, y que en espacios institucionales, grupales, colectivos, como puede ser el trabajo, la comunidad, etcétera, no tengan herramientas que contribuyan a que las personas también puedan hablar de lo que les pasa sin necesidad de aparecer bajo formatos
en los cuales se le estructura la voz y se le condiciona la voz, eh, eh, de algún modo genera también como una especie de atención de primera y de segunda, es decir, como si fuera una psicología para los que pueden pagar y ser escuchados y una psicología para los que no pueden hacerlo, ¿no? Me parece que también, y esto también más allá del campo del trabajo, de la salud mental del trabajo, digo, todo lo que es la salud mental comunitaria, de algún modo ha puesto en el centro esta cuestión de es posible generar espacios de promoción de la salud mental en espacios comunitarios, colectivos, institucionales, ¿sí? Y que también incorporen perspectivas como la del psicoanálisis, por ejemplo. Esto no se da de patadas con la posibilidad de generar otro tipo de prácticas, ¿no? Profesionales en el campo de la psicología. Pero, sin Ya embargo, que son menores, perdón. son menos frecuentes, ¿no? Me acordé de lo que me había olvidado. No, simplemente mencionar que me parece que hay que pensar esta posibilidad o no de palabra y la aparición de, digamos, es muy complejo todo lo que fue pasando en las últimas décadas, y realmente la retracción de los espacios de organización de las y los trabajadores, sobre todo los sindicatos y demás, y la enorme avance de la precarización y de la informalización, etcétera, y del desempleo, también, y del miedo al desempleo, han generado que quizás ciertos espacios en donde más naturalmente podían plantearse las cuestiones, entre los propios pares, digamos, ya no existen o están muy horadados, muy destruidos, o da miedo hablar. Entonces, la verdad, eso también es parte de lo que pasa. Y si eso tiene que venir de un experto, no sé, pero efectivamente que la gente está impactada en su subjetividad, que es lo mismo que decir su cuerpo. Ujú. Por todo esto que está pasando, no cabe la menor duda. La formación de los trabajadores de la salud, diría, ¿no? De los psicólogos, de las psicólogas, tiene que contemplar lo que pasa con el trabajo. Y yo creo que la mayor parte de todos nosotros, sea a cambio de un salario o no, trabajamos casi todo el tiempo. Entonces, la verdad que sería un poco raro que no pensemos en estos temas. El tema es que claramente los currículum también son parte de las negociaciones, de las ganancias. Entonces, uno habría que preguntar en qué medida las currículas de las formaciones de los profesionales de la salud, y de las ciencias sociales tienen estos temas en su agenda. Y la verdad que son pocos, porque incluso algunas que tienen muy buenas intenciones desde el punto de vista político y progresistas y qué sé yo, tampoco se hacen esta pregunta. Entonces digo, es toda una cuestión. ¿Por qué, no? Es medio un misterio. Y la otra cuestión que creo que tocaba un poco Cecilia, me parece que tiene que ver con la patologización e individualización que viene junto con los dispositivos neoliberales, dentro del trabajo y fuera del trabajo. Es decir, finalmente las escuchas tienden a esto, a individualizar, es decir, en sujetos, individuos, y a patologizar. Y eso, francamente, nos saca de la posibilidad de pensar en una subjetividad colectiva. Entonces, y de organizar, y de cambiar, por Ujú. supuesto. Y es preocupante entonces, ¿no? Vaya, no sabemos exactamente qué efectos tiene una formación como esta que estamos pensando, pero evidentemente tendrá efectos importantes en múltiples sentidos. He tenido el gusto de leer sus, bueno, diferentes investigaciones que han hecho tanto en conjunto como cada una por su lado. Y justo una de las líneas que leí hace poco tiene que ver, las líneas de investigación, tienen que ver con el trabajo de investigación, ¿no? Que un poco se une con esto que
que están diciendo ahorita, ¿no? No solamente es el trabajo pensado, porque de repente hay como una lógica, sobre todo en la psicología, de pensar el trabajo en las empresas y, ¿no? Las personas ahí en un escritorio, no sé, y sus procesos ahí en este lugar, sino el trabajo en múltiples sentidos, ¿no? Ya decías, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el trabajo, vaya, cualquier tipo de trabajo, y también el trabajo de investigación, ¿no? El trabajo en las universidades, todo lo que está puesto, incluso políticamente y económicamente, en los mismos currículums, ¿no? La currícula de las universidades, pero también para el trabajo de los investigadores, ¿no? Que ustedes han trabajado sobre este tema. Y sobre también, específicamente, si no me equivoco, Cecilia, sobre todo en temas de los jóvenes, ¿no? El trabajo para los jóvenes en los últimos tiempos. Vaya, ¿cómo? Me gustaría que nos compartieran un poquito de lo que están haciendo actualmente, ¿no? Y que atraviesa, digamos, para que quienes nos escuchan y quienes están viendo esta entrevista puedan, pues, dar un panorama justamente distinto a esta localización como muy organizacional de la cuestión del trabajo, ¿no? Es decir, un trabajo que se hace todo el tiempo, dice Miriam, trabajamos casi todo el tiempo, estamos trabajando, ya sea remunerado o no, trabajamos todo el tiempo, pero ¿qué sería esto del trabajo? Y vaya, si nos pudieran ustedes compartir de sus últimas investigaciones, un poco de lo que están haciendo actualmente, que nos brinde este panorama, ¿no? Que no solamente es desde lo organizacional, la gestión de los Sí. recursos humanos y cuestiones así, ¿no? Un pequeño agregado a lo anterior, porque me parece que es importante decir que para hablar además junto a vos, ¿no? Que sos de México y para un medio de México, que es muy importante tener en cuenta que en la historia de las problemáticas de la salud, la subjetividad del trabajo, sobre todo de la salud y el trabajo, tuvo mucho que ver la escuela, digamos, latinoamericana de salud y trabajo, que justamente fue creada en México, con la famosa maestría de salud de los trabajadores en la UAM Xochimilco. Lo digo porque me parece que eso fue muy fundacional desde el punto de vista de los estudios que hoy pueden llamarse de salud colectiva, y sobre todo porque además ahí el razonamiento está puesto en una mirada que trate de poner en el centro a los procesos de trabajo para poder pensar patrones de desgaste y reproducción de las fuerzas de trabajo. Y eso es como que, no sé qué pasa en México, sé, conozco gente, compañeros, amigos y qué sé yo, pero desde el punto de vista de los procesos de la salud mental y de la subjetividad, ese enfoque más de orden epidemiológico no avanzó mucho más que la carga mental. Pero lo que quiero rescatar es esa mirada que trata estructuralmente de vincular procesos de orden, digamos, del capital económico y del daño que generan en ciertas poblaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque me parece que no es menor que la formación de psicólogos y psicólogas se haga solo para los intereses de una parte del pacto capital-trabajo. ¿Sí? Personas que pueden intervenir en función del interés de la parte del capital. Este, Así que eso me parece muy importante y sobre todo en México, en donde, qué sé yo, ¿no? Tenemos este origen que no es menor y que es muy importante en América Latina. Así que bueno, eh, eso lo quería decir. Y por ahí retomando la pregunta de Adriana sobre algunos de las investigaciones en las que hemos estado, las que estamos, digo, sí, pensando que tal vez esta entrevista la escuchen investigadores, docentes de la universidad también. Sí, efectivamente, hace unos años trabajamos sobre digamos, la relación entre management y el trabajo de docentes investigadores, es decir,
la creciente managerialización del trabajo bajo esta ideología neoliberal, esta razón neoliberal que va generando como la gestión del trabajo por sus productos, por la evaluación individualizada de desempeño, una mirada del trabajo que se despega del sentido del trabajo para cada quien, ¿no? Y de algún modo eso llegó al trabajo universitario, que era un espacio que, especialmente en la función investigación, aparecía gozando de una cierta lógica más ligada a la creatividad, menos productivista, con otro tiempo. Lo que vimos en la investigación o en las investigaciones que realizamos en estas poblaciones es que eh, uno de los efectos más fuertes de esta managerialización en el trabajo del docente investigador ha tenido que ver con la pérdida del sentido del trabajo, de muchas de las actividades que se realizan, justamente fruto de la burocratización de la actividad investigativa y también de la actividad docente a través de informes, formularios, evaluaciones, todo un tiempo destinado a completar formularios, a generar una información que no se sabe para qué es ni cómo vuelve. Este, por otro lado, la intensificación del trabajo es fruto de una complejización de la profesión universitaria, esto a partir de la cantidad de microprocesos que simultáneamente todos los que estamos en el ámbito académico desarrollamos, ¿no? Somos docentes, somos investigadores, somos responsables de la gestión de algún programa, participamos en sociedades científicas, evaluamos proyectos, artículos, formamos investigadores. Cada una de esas actividades tienen distintos ciclos temporales, distintos requerimientos cognitivos de nuestra parte y sin embargo se hacen simultáneamente y a veces obedeciendo a requisitos y a requerimientos muy, bueno, que son para mañana, ¿no? Esa es una de las condiciones de la intensificación. La otra ha tenido que ver con la promoción de la productividad, digo, valorada en términos de resultados cuantificables, por ejemplo, en términos de artículos, presentaciones, cantidad de cursos dictados, como una condición de la evaluación del trabajo que uno hace, ¿no? En detrimento de la calidad, la relevancia y de un sentido que uno le asuma a lo que hace, ¿no? También sumado a esto, la vivencia de desgaste, abatimiento, la sensación de no estar nunca a la altura, de no alcanzar o cumplir nunca con los objetivos ni con todo lo que uno tiene que hacer. Y eso está articulado a una falta de reconocimiento en el trabajo y también con consecuencias en la salud física y mental, ¿no? Nada, finalmente un elemento más tiene que ver con el tema de la dificultad para la construcción de colectivos, a pesar de que bueno, se sostiene siempre que la producción de conocimiento es colectiva, ¿no? Sin embargo, la verdad es que todo lo que hace la gestión de la academia o la gestión académica es favorecer la individualización, la meritocracia, la competencia. Entonces, la posibilidad de construir genuinos colectivos de trabajo basados en la cooperación resulta casi un trabajo imposible, ¿no? Bueno, solamente para poner algunas pinceladas de algunos resultados del ámbito. Ujú. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, quizás solo para agregar alguna cosa más, no sé cómo estamos de tiempo. Eh, También, bueno, ahora hemos en el mundo atravesado una cosa que yo creo que ni siquiera hemos podido elaborar cabalmente todavía, que es la pandemia y todo lo que eso implicó en todos los niveles, ¿no? Ni hablemos en el sector, en todos los sectores del trabajo y el sector salud, pero también en los sectores, digamos, más empobrecidos, más subalternos, ¿no? Y bueno, en ese sentido hemos estado también haciendo trabajos en relación con el trabajo de cuidados vinculado a poblaciones, digamos, muy previamente a la pandemia, muy pobres, mujeres pobres, trabajadoras domésticas, y la verdad que si uno tuviera que decir de manera así muy rápida lo que fuimos viendo y que coincide con investigaciones de otros lados, es que todo empeoró después de la pandemia y durante y después de la pandemia, y sobre todo
para decir algo en relación a las trabajadoras, digamos, de casas particulares, que son trabajadoras que casi en todos lados son sumamente pobres, que muchas son indocumentadas, que en el caso de Argentina, estas trabajadoras por un lado limpian, pero también cuidan personas, cuidan niños, bueno, hacen diversas tareas. La mayoría obviamente no están registradas, es decir, que no tienen ningún tipo de cobertura de salud ni de nada. Y después de la pandemia hubo una cantidad de despidos, pero como terribles, y además a un montón de gente no le pagaron. Y solo yo manejo acá unos nudos, unas tensiones, y hay uno que creo que quedó tan puesto en evidencia, ¿no? En la pandemia, que ya estaba, porque no es que esto no estaba antes, pero que es como un corrimiento hacia la alterización y voy a decir así, racismo absoluto de una supuesta sociedad que se supone que se maneja con derechos en relación a partes de su población, terrible, ¿no? Entonces, en esta población se vio sobre todo en algunas una tensión que es la tensión entre ser esencial y ser absolutamente descartable. Porque fueron al mismo tiempo esenciales y descartables. Eh, bueno, habría mucho para hablar, pero básicamente diría que esto fue así acá y creo que por lo menos lo que leí de varias investigaciones en el mismo periodo con poblaciones parecidas también. Así que bueno. Muchísimo por comentar, ¿no? Podríamos extendernos muchísimo más en cada punto que ustedes nos van compartiendo, pero bueno, tenemos que detenernos en algún punto. Y bueno, espero que quienes nos escuchan pues hagan a la tarea de revisar también sus publicaciones, sus trabajos. Me parece que enriquecerían muchísimo la visión, sobre todo para quienes les interesa el tema del trabajo. Enriquecerían muchísimo la visión, sobre todo de los estudiantes de psicología. Y bueno, pues insisto, para mí es un gusto enorme estar con ustedes, platicar un pequeño ratito con ustedes, que nos compartan un poco de todo esto. Y bueno, pues ojalá haya oportunidades más adelante de profundizar en cada uno de estos aspectos. Pues muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Muchísimas gracias a vos. gracias a vos.